En este video vamos a estar detallando el desensamble de un equipo de fuerza computacional, en este caso un equipo portátil, una laptop, y también vamos a estar generando el ensamble de vuelta de este equipo. En el proceso vamos a estar identificando los componentes básicos de un equipo computacional, como es el caso de una portátil, pero estos mismos ejes transversales se utilizan también en cualquier equipo, para trabajo, para ocio, para gaming. Cualquier tipo de equipo computacional comparte los mismos principios o por lo menos los mismos componentes para poder ejecutar su trabajo. Vamos a estar también detallando algunas medidas para poder hacer un correcto desensamble y ensamble, y también al final vamos a hacer una breve conclusión sobre el trabajo. Vamos a iniciar con el desensamble de nuestro equipo para su posterior ensamble. Primeramente presentaremos las herramientas que vamos a utilizar, como es el caso de una lámpara, dos destornilladores en cruz o Phillips de tamaños diferentes y tenemos uno pequeño para los tornillos del interior de nuestro equipo. Adicionalmente tenemos piezas plásticas para poder desarmar las tapas o las estructuras de nuestro equipo portátil sin ningún riesgo de llegar a dañarlas o rayarlas. También tenemos una espátula y también tenemos pasta térmica. Este es el equipo al que vamos a hacerle el correspondiente desensamble y también para posteriormente hacer el ensamble. Es un equipo portátil. Antes de empezar el proceso, vamos a descargar o drenar nuestra energía estática tocando el suelo, una superficie metálica o utilizando una correa antiestática. Vamos a iniciar quitando la tapa plástica de nuestro dispositivo. Vamos a utilizar un pequeño trapo para poder colocarla de una posición horizontal sin que vayamos a rayar o dañar nuestro equipo. Vamos a utilizar primeramente el Phillips de tamaño pequeño para abrir o sacar los tornillos de nuestro equipo, los tornillos de sujeción de la tapa plástica de nuestro equipo. Es muy importante hacer este procedimiento en un lugar donde tengamos suficiente luz para poder observar lo que estamos haciendo y no llegar a dañar nuestro equipo. Vamos a utilizar nuestra espátula para poder abrir las pequeñas partes o poder abrir las prensas que sostienen la tapa de nuestro equipo. Una vez hemos logrado aperturar ciertas un pequeño orificio donde podamos meter una espátula como esta, vamos a utilizarla debido a que esta es de plástico y es poco probable que vaya a dañar algo de nuestros componentes.
Es muy importante revisar que hayamos quitado correctamente los tornillos para no ir a ocasionar que una de las bases de los tornillos se quiebre, debido a que este equipo o la gran mayoría de laptops utilizan tapas o partes estructurales de plástico, y si hacemos fuerza sin haber quitado todos los tornillos vamos a quebrar los componentes de sujeción de nuestro equipo. Muy bien, hemos logrado retirar la parte posterior que mantiene los componentes de nuestro equipo portátil. Ahora vamos a identificarlos uno a uno. Los equipos modernos presentan el almacenamiento usando las nuevas tecnologías que corresponde a los discos duros de estado sólido. Podemos observarlo, que es un disco o una unidad de estado sólido. En este caso es M2. Esta es el almacenamiento de nuestro equipo portátil. Esto de acá es sencillamente un disipador y este es el almacenamiento de nuestro equipo. Vamos a colocarlo por ahí mientras continuamos con el desensamble de nuestro equipo. Para las memorias RAM tenemos dos tabletas de memoria DDR4 en sus diferentes slots, slot 1 y slot 2. Vamos a utilizar nuevamente nuestra, podríamos decir como una pequeña espátula plástica, para ir sacando las uñas que retienen la memoria o las tabletas de nuestro equipo. Las memoria RAM corresponden a dos módulos de 8 GB por módulo. Aquí tenemos la original. Bien, luego de esto tenemos este pequeño módulo de acá. Este pequeño módulo que corresponde a lo que es el módulo de Wi-Fi y Bluetooth. Es un pequeño módulo que se inserta, como es el caso de la unidad de estado sólido. Vamos a cuidadosamente quitar los tornillos que mantienen la sujeción del heatsink o disipador de aluminio de el procesador, y también de el GPU o el procesador gráfico de este equipo. Tenemos que ser muy cuidadosos con estos tornillos para evitar que se vayan a barrer o vayan a tener algún grado de daño por usar la fuerza o el torque inadecuado. Muy importante que guardemos cada uno de estos tornillos para evitar que se nos vaya a perder alguno, y eso sí sería una torta, porque después nuestro equipo sin un tornillo podríamos generar alguna clase de problema de mala disipación del calor.
Vamos a utilizar este otro. Hemos retirado los tornillos de estas dos piezas de retención que liberan el head pipe o lo que es el disipador de nuestro equipo. Podemos observarlo por acá. Este equipo hace poco le hemos reemplazado la pasta térmica. Y por acá vamos a acercar el equipo para hacer una correcta identificación de los componentes principales del procesamiento. Bien, por acá podemos observar aquí donde acá tenemos lo que es el procesador principal de nuestro equipo. Como lo mencionábamos previamente, ya habíamos hecho mantenimiento a este equipo y habíamos utilizado esta pasta térmica de alta conductividad. Entonces podemos observar que la pasta pues recientemente se ha reemplazado. Acá tenemos lo que es la parte encargada del procesamiento gráfico, es decir, el procesador gráfico o lo que conocemos como tarjeta de video integrada, y estos 4 módulos que vemos acá son los 4 GB de memoria de video que tiene nuestro equipo. Luego de acá podemos observar este de aquí es el flex o la conexión de la pantalla de nuestro equipo. Es presente que en nuestro equipo encontramos diferentes tipos de flex. Este corresponde al teclado, este corresponde al mouse. Estos de acá corresponden a los parlantes. Y tenemos acá la conexión que va desde donde entra el cargador al resto de la tarjeta. Adicionalmente tenemos este flex que es la comunicación de nuestro equipo con esta tarjeta que es, o con esta sección de nuestro equipo que corresponde a el HDMI, la entrada de corriente y también los audífonos. Bien, una vez que hemos logrado el desensamble, en algunos casos se hace una limpieza completa, se hace el cambio de pasta térmica, pero en este caso este equipo ha sido recientemente limpiado debido a que se hizo un mantenimiento profundo, una limpieza profunda de nuestro equipo, por lo cual solamente vamos a volver a colocar las partes en su debido lugar y vamos a volver a cerrar nuestro equipo para ponerlo nuevamente a trabajar. Primero, lo que es el disipador de aluminio del procesador gráfico y del procesador central de nuestro equipo. Vamos a empezar a ensamblar los tornillos de nuestro equipo. Son tornillos delicados, por lo cual no vamos a utilizar mucha fuerza o mucho torque a la hora de tallarlos para no llegar a cometer o a generar una acción que vaya a dañar las bases de nuestro tornillo, o comúnmente, como le decimos, que se vaya a barrer uno de los tornillos. Sin embargo, es importante también realizarlo con cuidado, pero también tener la precaución de dejar
buena sujeción en los tornillos, es decir, que no los dejemos, como lo llamamos coloquialmente, flojo y se vayan a posteriormente a salir o vayan a generarnos un problema de disipación de nuestro equipo. Es muy importante en estos casos ser muy cuidadoso con no mezclar los tornillos, porque los tornillos tienen diferentes tipos de medidas y si utilizamos un tornillo del disipador del procesador en otra parte, no nos va a funcionar o puede llegar a ocasionarnos un daño en nuestro equipo. Esa clase de piezas metálicas nos permiten que nuestro equipo tenga rigidez y además de eso permite mantener todo en su lugar. En algunos casos es muy importante que si no sabemos el orden de las piezas podamos tomarle una foto a los componentes antes de desensamblar nuestro equipo para evitar que se nos vaya a olvidar algún componente o algún tornillo. Volvemos a colocar las memorias en su slot o su ranura correspondiente. Muy importante esto para no alterar el orden de algún componente y que nuestro equipo no vaya a hacer que no vaya a encender de manera correcta. Como mencionábamos previamente, los tornillos que utilicemos son de diferente tamaño, por el cual debemos tener cuidado de no mezclarlos o llegarlos a extraviar, porque esto no nos permitiría que nuestro equipo funcione bien o podría generarnos posteriormente algún problema. Hacemos una revisión visual de que todo se encuentre en su sitio, los slots de la memoria RAM, el almacenamiento, que estén bastante bien colocados, lo que son el disipador de nuestro equipo, el disipador de calor del procesador y de la unidad gráfica. Y como último paso, recordamos que vamos a volver a colocar, con la ayuda de estas piezas plásticas, vamos a volver a colocar la terminal de la batería. Es muy importante en los ensambles de los equipos tener mucho cuidado y no forzar ningún conector, ninguna terminal, para evitar que estas puedan dañarse.
Bien, una inspección visual de que todo se encuentre en orden. Y posteriormente pasamos a ensamblar la parte o la tapa de nuestro equipo portátil. Procedemos a colocar la tapa posterior de nuestro equipo. Esta clase de tapas o protectores utilizan una serie de prensas, por lo cual hacemos un poquito de fuerza para que las prensas plásticas puedan sujetarse de la mejor manera. Bien, luego de eso, la parte final, ir colocando los tornillos, para lo cual vamos a poner en cada uno de sus respectivos eh, espacios, vamos a colocarlos y a ir tallándolos. Siempre es importante mencionarlo nuevamente que a la hora de abrir esta clase de equipos no es necesario utilizar mucha fuerza, pero necesitamos utilizar la fuerza adecuada para que la sujeción o para que el tornillo cumpla con su función de sujetar o de cerrar bien nuestro equipo. Hay equipos que utilizan muchos tornillos como elementos de fijación. En el caso de este, se utilizan 7 tornillos para sujetar bien la tapa o el protector posterior de nuestro equipo. Finalmente, procedemos a encender el equipo. En algunos casos, después de haber desconectado la batería, nuestro equipo puede durar un poco más encendiendo. Esto debido a que el equipo botó toda la carga o toda la corriente que había en la tarjeta, por lo cual en algunos casos tarda un poco más en encender o en comprobar que todo se encuentra en orden y poder dar paso al inicio o al boteo del sistema operativo. Esto que nos muestra acá es que debido a que desconectamos la batería, se reinició los parámetros de fábrica, como la fecha, la hora y algunos ajustes adicionales de nuestro equipo. Es algo en algunos casos completamente normal. Procedemos a darle enter y reiniciar nuestro equipo, que esta vez sí va a bootear de una manera correcta. Podemos observar el logo y tenemos nuevamente nuestro equipo funcionando en excelentes condiciones. Ahora, como cierre de este proyecto, daremos algunas conclusiones. Primeramente, todo equipo computacional requiere que cada cierto tiempo este equipo pase por un proceso de mantenimiento.
para lo cual se necesita desensamblar el equipo, limpiarlo, hacer cambio de pasta térmica y volver a ensamblar posteriormente el equipo. Y si este proceso es muy cuidadoso, el equipo va a representar una mejoría en su funcionamiento debido a la limpieza y posiblemente hasta las temperaturas de operación del equipo. El hardware que está presente en estos equipos es sumamente delicado, por lo cual para la manipulación se deben tomar en cuenta algunas medidas de seguridad para no ir a tener una experiencia desagradable o llegar a dañar el equipo. Si se tienen en cuenta las medidas de seguridad, el proceso va a ser exitoso. Ahora, algunas conclusiones al haber manipulado el equipo es que, además de ser necesario cada cierto tiempo, esto garantiza que el equipo computacional o el equipo informático vaya a tener un periodo de uso o una vida de uso más larga, por lo cual esto se va a traducir en menores costos y también en un equipo funcional durante mucho tiempo. A la hora de elegir un hardware es necesario ver que lo que elijamos funcione para los requerimientos del perfil de usuario de la persona que va a utilizar el equipo. Siendo así, entonces vamos a tener un equipo, sea portátil o sea estacionario, que nos genere un alto desempeño y que también tenga una vida larga, una vida útil muy larga. Como recomendaciones finales, podemos hacer las siguientes. A la hora de ir a iniciar un proceso de desensamble y posterior ensamble, necesitamos tener una fuente de buena luz. También necesitamos tener el correcto conocimiento, por lo cual si tenemos alguna duda podemos recurrir a personal experimentado o técnico, además de poder analizar diferentes lecturas que nos den una guía en el correcto ensamble y mantenimiento de los equipos computacionales. Además de esto, como recomendación, es sumamente importante mantener las medidas de seguridad, utilizar si es el caso, guantes de nitrilo, correa antiestática y también utilizar las herramientas necesarias, como es el caso de destornilladores imantados, lo que es espátulas plásticas para poder abrir el equipo sin llegar a dañar algún componente y también, dependiendo del tipo de limpieza que sea necesaria en algún equipo, utilizar pasta térmica adecuada y también algún tipo de solución de limpiador de contactos. Esto nos va a permitir limpiar correctamente nuestro equipo y posteriormente tener un ensamble más limpio y que quede todo funcionando de la mejor manera.